La Comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe y regula el uso de celulares en establecimientos educacionales. La iniciativa, que pasará a sala, busca modificar la Ley General de Educación para evitar interrupciones en el aprendizaje. Sin embargo, la medida contará con excepciones para casos de salud o necesidades educativas especiales. Queremos hablar sobre este tema, sobre también los efectos de los celulares en los estudiantes. Para eso estamos con Patricio Cabello, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Patricio, bienvenido a la Mañana Informativa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, Patricio, para ir inmediatamente, ¿cómo sientes que ha ido evolucionando este tema? Yo me imagino, yo más que todo los últimos 5 años, más que todo, o quizás post pandemia, el tema de la tecnología en el aula. ¿Cómo se ha ido? Que es distinto, por ejemplo, al tema de los celulares en el recreo, es distinto al tema de la diversión con los teléfonos. Cuéntanos cómo, a tu juicio, primero una lectura, cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Bueno, tenemos tenemos por un lado la integración de prácticas digitales dentro del aula con mediación de los docentes, donde se utiliza como un recurso de aprendizaje. Y eso se viene ocurriendo hace más de 5 años, digamos, viene ocurriendo desde antes de la pandemia. Durante la pandemia tuvimos además una dependencia enorme de estas tecnologías para dar continuidad educativa, que es una de estas cosas como que tú echas a andar y después es difícil poder después retroceder. Y eso no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo. En Chile particularmente porque tuvimos además un periodo de cuarentena mucho más largo que otros países. Estamos dentro de los países que tuvimos los periodos más largos. ¿Ya? Por lo tanto, para darle continuidad a ese proceso, nosotros obviamente echamos mano de las tecnologías digitales que estaban ahí. En ese proceso muchos profesores aprendieron a hacer cosas que no hacían antes, a utilizar las tecnologías digitales como recurso para su propia planificación, para generar actividades y también para poder mediar la relación con padres y apoderados y también con los niños. Se instalan entonces las tecnologías medios a la fuerza y empiezan a ocurrir un montón de cosas, ¿ya? Lo que empezamos a ver es que después de la pandemia precisamente aumenta el uso de tecnologías digitales en niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un estudio del 2016 y tenemos otro del 2022 que compara 2 datos, que nosotros le preguntábamos a los niños la edad de obtención de su primer celular. Y en el 2016 teníamos 11 años como promedio nacional entre los niños de 9 a 17 años y el año 2022 obtuvimos, hacia fines de 2022, obtuvimos que la edad había bajado a 8,9 años. Y eso es consistente con lo que se ha ido viendo en otros países de América Latina, con quien nosotros comparamos los datos porque hacemos el mismo estudio a nivel latinoamericano y con otros países. ¿Y hay estudios de los efectos que esto causa en los niños o que ha causado? Sabemos que todo es reciente, del 2020 a la fecha son 5 años, pero ¿hay investigación que nos muestre lo que produce? A ver, yo creo que hay que ser como... ha habido toda una discusión respecto de los efectos, sí. ¿Ya? Y yo creo que tenemos que distinguir. Creo que la discusión y la preocupación es una preocupación legítima de padres, de educadores, de todo el mundo adulto y de los mismos niños, que también tienen conciencia de lo que implica, por ejemplo, un exceso de uso. La relación entre las prácticas digitales de uso de pantalla, que puede ser celular, computador, y la televisión, no, que la televisión no se ha ido tampoco, claro. Es otra pantalla que además... Hay una forma de televisión del streaming que es muy parecida a la del teléfono. Hay una forma, la convergencia digital, sí. Digamos, o sea, todas las pantallas empiezan a estar conectadas además entre sí. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La relación, por ejemplo, del impacto, de los efectos de la exposición a pantallas de niños, niñas y adolescentes, no es lineal en términos de lo que se pueda generar como daño a su bienestar y salud mental, en términos de tiempo, ¿ya? Ni tampoco es lineal en términos de, por ejemplo, el daño o las dificultades que pueda imponer dentro de los procesos de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que a cada minuto, a cada media hora o a cada hora que tú aumentas de visionado de pantalla, eso no impacta directamente en estos indicadores, ¿ya? Y eso es muy importante porque eso significa que no todo uso de pantalla ni en toda medida genera algún tipo de daño en estas dimensiones. ¿Qué es lo que empezamos a ver y lo que es muy consistente en la bibliografía y la investigación? Es que precisamente tenemos grupos que son usuarios intensivos y que son usuarios muy, muy intensivos, ¿ya? Que efectivamente tienen más de 4, más de 5, más de 6 horas de pantalla de manera continua y que están asociados a un montón de otras cosas que nosotros consideramos que no son buenas para los niños. Son, por ejemplo, niños que en general tienen peor alimentación, peor, por ejemplo, regulación del sueño, duermen menos, ¿ya? Son niños que además, es muy interesante, tienen menos mediación parental para el uso de tecnologías digitales y, más interesante todavía, perciben menor apoyo familiar en general. Por lo tanto, eso va configurando, más que relaciones lineales y causales, asociaciones. Y nos vamos dando cuenta que los usos excesivos son parte de un conjunto de experiencias de niños, niñas y adolescentes que no son convenientes y no son buenas, pero que no están aisladas de las demás.
y no son necesariamente los causantes de, por ejemplo, el detrimento de su salud mental. Sí. A ver, Patricio, aquí quizás es bueno separar lo que es el uso de la tecnología como herramienta educativa en el aula y la preparación que tiene que tener el profesor. Y ahí hay mucha literatura en torno a eso. Distinto es el uso excesivo, redes sociales. Claro, mucho lo podemos leer como un todo, pero en el fondo hay que separar un poco el tema de quizás en el aula ciertas herramientas tecnológicas pueden ser con el profesor capacitado, con los alumnos bien llevados. No quiere decir que cada alumno tenga un teléfono, sino que introducir tecnología se puede hacer de muchos caminos. Muchísimo. Hay que separar un poco el tema del uso del aparato, del uso intensivo de redes sociales, niños tan chiquititos del aparato, respecto al uso de la tecnología en el aula. Bueno, tú acabas de mencionar varias cosas que van como todas juntas. Internet, tecnologías digitales no es igual a redes sociales. Sí. Y eso es muy interesante porque como que tendemos inmediatamente a decir ya que en realidad el uso del celular son las redes sociales, ¿ya? Y que todas las tecnologías digitales son redes sociales. Y no es así, ¿ya? Tenemos varias, no solo en el uso de software educativo, sino que en el uso de efectivamente distintos recursos, ¿ya? De búsqueda de información, de organización de información, para poder desarrollar, por ejemplo, pensamiento crítico. El tema, por ejemplo, de las noticias falsas, el tema, por ejemplo, de lo engañosas que pueden ser las redes sociales, la construcción de muchas cosas, del aspecto físico, de lo que es deseable dentro de la sociedad en la que vivimos. Hay que saber convivir un poco también con la tecnología. Creo que no es posible desarrollar esas habilidades si aislamos completamente a los niños, ¿ya? Ahora bien, hay discusiones que no damos tampoco. Nos damos, por ejemplo, qué pasa en términos de regulación de lo que pasa con las tecnologías digitales dentro de ellas mismas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con cómo están regulados los algoritmos de las mismas redes sociales que nosotros estamos viendo como una amenaza? Nos preocupamos de que los niños no accedan a ellas, pero no nos preocupamos tanto de discutir profundamente que las grandes empresas de tecnología tienen estos algoritmos que encausan precisamente ciertos contenidos, que te aíslan en ciertas burbujas informativas, no solamente de fake news y política, sino que de contenidos excesivamente específicos, ¿ya? De distinto tipo, y algunos que naturalmente no son apropiados en absoluto para niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí tenemos que preocuparnos también, qué es lo que pasa en ese espacio, pero en este minuto están muy poco reguladas, ¿ya? Ahora, otra cosa que es muy importante, muchas de las prácticas digitales más riesgosas para los niños no se producen dentro del contexto educativo. Se producen en el hogar o en otros espacios públicos. Videojuegos, redes sociales. las redes sociales. También, por ejemplo, muchos casos que hemos conocido, por ejemplo, estos deepfakes que ocurren, que son formas de violencia a todo tipo, ¿ya? De todo tipo. No ocurren dentro del contexto escolar. Ocurren conectando una comunidad escolar, que son parte de los niños que están ahí, ¿sí? Se conocen. Pero esto fuera del colegio. Lo hacen fuera del colegio. Entonces, ¿quién es el que está a cargo de eso? Ahora, uno de los riesgos que podríamos tener al sacar completamente el celular y las tecnologías digitales de la escuela, si las extirpamos, si para la escuela la tecnología digital no existe, entonces, ¿quién se hace cargo cuando esas cosas pasan? ¿Quién va a trabajar para poder prevenir? Cuando la mayor parte de los padres, que nosotros hemos visto consistentemente en la investigación, eso es muy consistente, no tienen las habilidades para poder mediar precisamente en el uso responsable y productivo de esa tecnología. Patricio, ¿y este proyecto de ley que ya ha avanzado en el Congreso, que fue aprobado en la Comisión de Educación del Senado, cómo lo evalúas? Porque prohíbe hasta por lo menos sexto básico, pero luego de sexto hacia adelante o de séptimo hacia adelante lo regula. ¿Cuál es tu evaluación de este proyecto que está en trámite? Es interesante que se instale el tema, es interesante que se reconozca que es necesario generar alguna forma de regulación, es necesario instalar que efectivamente las tecnologías han existido y llevan un buen rato existiendo dentro de los contextos escolares. Sin embargo, creo que con la prohibición no producimos mucho, ¿ya? Muchas de estas cosas ya las vienen haciendo muchas escuelas, ¿ya? Las vienen porque han tenido la intuición, porque se han documentado, porque se los han contado, han generado formas, por ejemplo, de mediación o de integración y de capacitación, por ejemplo, de los profesores para poder efectivamente trabajar en formas de colaboración, por ejemplo, los estudiantes a través de tecnologías digitales, que es buenísimo, ¿ya? Ahora, en términos de lo que esto pueda producir, en términos de que pueda prevenir ciertas conductas o de que pueda mejorar los aprendizajes, lo tendremos que ver, ¿ya? Lo tendremos que evaluar, ¿ya? Se está evaluando las experiencias que hay en los otros países que son muy recientes, se han evaluado y en general el impacto no ha sido necesariamente favorable. O sea, no está ahí la solución, digamos, para en los sistemas educativos, el que prohibiendo los celulares van a mejorar los aprendizajes, ¿ya? Parece que tiene que ver con otros factores, que son factores con los cuales parece que a veces no vamos tan mal tampoco. Pero tiene que ver quizás, Patricio, también con, claro, tú puedes poner muchas cortapisas, a muchos nos puede hacer mucho sentido dentro del aula, por ejemplo, dentro del colegio. Hay muchos colegios, conversábamos antes, el colegio de mis niños, por ejemplo, hasta cuarto medio,
no se pueden utilizar teléfono. Incluso los papás, cuando entramos al colegio, nos limitan, nos dicen, a ver, papá, por favor. A ver, podemos limitar mucho eso, pero si el niño sale de la clase, llega a su casa, y hay un tema con los papás, o sea, cuánto median los papás, como dices tú, están documentados los papás, cuánto están preparados para mediar, cuántos límites hay en la casa. Difícil que claro, tú puedes vestir mucho, pero debes vestir otros, en el fondo. A ver, ese tema es un tema fascinante en realidad, de qué es lo que pasa en los contextos domésticos con los medios, y eso es algo que se viene investigando, y hay 50 años de investigación que parte con la radio y la televisión y llega hasta nuestros días, y tenemos toneladas de literatura sobre eso, ¿ya? Está muy investigado. Tenemos que, por ejemplo, en los contextos, en los hogares, curiosamente, ¿ya? Las restricciones, por ejemplo, lo que llamamos mediaciones restrictivas, tienen muy poco impacto en la reducción de los riesgos en el uso de tecnología de los niños, por ejemplo. Incluso, y esto es contraintuitivo, en los adolescentes aumenta los riesgos. Por ejemplo, aumenta el riesgo de uso problemático de teléfonos celulares. O sea, entre más se prohíbe, más aumenta el riesgo de uso problemático. Sí, eso sí, es. hay antecedentes de Ya. eso, en adolescentes. Ajá. Ya. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ocurre que efectivamente, y es algo que esto es un terreno, porque le digo que es fascinante porque es complejo, que las tecnologías digitales y los medios han ido participando de una dinámica que nosotros venimos investigando que tiene que ver con la autoridad adulta en el mundo infantil o juvenil, ¿ya? La autoridad pedagógica, por ejemplo, en la escuela, o sea, la autoridad que el docente tiene dentro del aula, y la autoridad que los padres tienen en el contexto del hogar, ¿ya? Los padres o cuidadores. Lo que no quiere decir siempre gobierno, control del otro, autoritarismo, ni nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo yo soy un legítimo mediador para el otro, ¿ya? Y el mundo adulto, en la adolescencia, empieza a caer, ¿no es cierto? Empieza a caer. Y esas posibilidades de mediación, entonces, de estas tecnologías, se hacen más débiles, porque dejamos de ser adultos, y lo que nos empiezan a decir los niños, y lo que les empezamos a preguntar, y que aumenta en la adolescencia, es que los padres no saben qué es lo que pasa en Internet, no saben lo que ellos hacen cuando utilizan tecnologías digitales. Nos reconocen a nosotros como que somos ignorantes de ese mundo digital en el que ellos viven. Entonces no tenemos nada válido que decir tampoco en ese espacio. ¿Y cómo se media en ese espacio a esa altura? Y una segunda parte, porque se nos va el tiempo, Patricio. Sí. Creo que también es importante, y se está discutiendo mucho en los colegios, el tema de la inteligencia artificial. Sí. Que ahí sí puede tener un efecto en el tema del rendimiento mismo del alumno. Si todo prácticamente tú lo puedes buscar y de hacerte un trabajo perfecto, ahí el trabajo intelectual... Hasta pueden redactar por ti. Hacen todo. Sí. Bueno, las preocupaciones que tenemos por la inteligencia artificial no son distintas de las preocupaciones que hemos tenido muchas veces de otras formas de automatización. Le hemos tenido un miedo parecido hasta los molinos de viento, digamos, ¿ya? Los autómatas, las cosas que parecen que funcionan solas, nos generan cierta sospecha y efectivamente generan dificultades para poder lidiar con ellas, ¿ya? Estamos recién entendiendo, ¿sí? Y los estudiantes también están recién entendiendo qué son las inteligencias artificiales de los distintos tipos y qué relación tienen con sus procesos de aprendizaje. Estas mismas preocupaciones teníamos con los motores de búsqueda hace 15 años atrás. Todo lo van a googlear, ¿sí? No vamos a tener memoria. Y no es eso lo que pasaba. Los profesores están descubriendo ahora cómo algunas herramientas de inteligencia artificial les permiten ahorrar tiempo para generar mejores planificaciones de sus clases y hacer actividades más interesantes con sus estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, sí, y están utilizando Magic School, por ejemplo, que es un servicio gratuito. Sí. Estamos viendo cómo los profesores lo están usando, y lo están usando bien. Y ahí es donde los profes empezaron a quejarse un poquito menos, cuando empezaron a ver, esta herramienta bien utilizada podría servir para algo. Pero nos queda todavía más investigación, nos queda a nosotros como investigadores aprender más, le queda a los docentes también poder adquirir estas habilidades en su formación inicial y en su desarrollo profesional docente, les queda a los padres también comprender mejor estas tecnologías y les queda a los estudiantes poder empezar a acomodarse a nuevas formas de evaluación también. Bueno, las formas antiguas parece que ya no funcionan. Sí. Todo un desafío utilizar las tecnologías. Patricio Cabello, investigador del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile. Gracias. Y de la Universidad Andrés Bello. Y de la Universidad Andrés Bello. Podríamos seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.